Estoy emocionado. Estoy simplemente emocionado. Vi aquí las motocicletas, las patrullas, todo esto. Pero antes que nada, estoy emocionado por ustedes. Por ustedes, Maggie y David Adam. No hay algo así en el mundo. No existe algo así en el mundo. Lo que ustedes hicieron, lo que están haciendo, no existe algo similar en el mundo. Y ante todo, sí, es el equipo, es la tecnología, pero el sistema de voluntarios y voluntarias, eso es el pueblo de Israel, el Estado de Israel en su mejor versión. Pero ustedes me oyen, y quiero que sepan que nosotros los oímos a ustedes. Lo que ustedes hacen es una labor sagrada, y quiero que sepan que nosotros los oímos a ustedes. Estoy aquí en el centro junto con Gidal Erdan, con Eli Bin, con el rabino. Debo decir que estoy, y con todas las personas maravillosas que están aquí, estoy emocionado por el sistema que se ha construido aquí, por el trabajo de ustedes y de los miles de voluntarios, decenas de miles de voluntarios. Ustedes están salvando vidas. Quiero expresar gratitud en nombre de los ciudadanos de Israel. Han hecho un trabajo maravilloso y sé que seguirán haciéndolo. Espero que en otras circunstancias, pero realmente, gracias de todo corazón por lo que han hecho. Han salvado muchas vidas. Gracias a ustedes. En nuestras fuentes está escrito, el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Nosotros hemos confrontado con fuerza a Irán y hemos logrado una gran victoria. Esta victoria abre una oportunidad para una expansión dramática de los acuerdos de paz. Estamos trabajando intensamente en ello, junto con la liberación de nuestros secuestrados y el reconocimiento de Hamás. Aquí hay una oportunidad, una ventana de oportunidad que se ha abierto, y no debemos perderla. No debemos desperdiciar ni un solo día. Nos encontramos en las afueras de Jerusalén hace unas semanas. ¿Lo recuerdan? Hubo un incendio, obra de la naturaleza, y ustedes se presentaron allí y apagaron el fuego. Les dije, Jerusalén está en peligro, y tú me dijiste, nosotros nos encargaremos de ello. Ustedes se encargaron, lo hicieron de manera profesional. Pero me dijeron entonces, tal vez no lo recuerdan, me dijeron, primer ministro, va a ser un verano muy caluroso. Y yo les respondí, creo que tienen razón. Nosotros apagamos el fuego allí y yo apagué el fuego aquí. Muchas gracias a ustedes. En efecto, todo lo que se ha dicho aquí es verdad. Cada palabra de verdad está grabada en piedra. Cada palabra de verdad. Tú entras al fuego, eso es lo que haces en el campo de batalla. Entras al fuego desde Beersheba hasta Haifa. Y en general, hoy tenemos una presentación impresionante. Creo que ustedes están alistándose para una misión sagrada. Sus compañeros y compañeras ya lo han hecho, y ustedes también lo harán. Pero el conocimiento que tienen los ciudadanos de Israel, que incluso bajo lluvias de misiles, incluso en medio de incendios terribles, ustedes llegan a apagar el fuego. Eso forma parte de nuestra fuerza y resiliencia nacional. Y quiero bendecir a cada uno de ustedes. Sigan adelante y tengan éxito. Muchas gracias.
Condujiste al pueblo paso a paso, según tu inteligencia y sabiduría, hasta la estación final en la que nos encontramos ahora. Nadie creyó ni soñó que el pueblo de Israel llegaría hasta allí. Y por eso, todo el pueblo, todo el mundo, y nosotros en su nombre, queremos agradecerte y expresarte nuestro reconocimiento. Vine a agradecerles en nombre del pueblo de Israel, del gobierno de Israel y del Estado de Israel. Nos reunimos después del primer desastre. Nos reunimos después de la victoria que vino después de eso. Esta es una victoria del espíritu del pueblo, una victoria del eterno Israel. Ustedes entregan muchísimo, muchísimo sin saber siquiera si están haciendo todo lo posible en vida y por quienes ya no están con nosotros, y eso no es algo sencillo. Ante todo, no es algo sencillo para ustedes. Mirar a la muerte. Yo sostuve a un compañero de armas en brazos a esa edad. No es algo sencillo. Ver partes de cuerpos no es algo sencillo, peor aún. Y quiero expresar mi aprecio, mi profundo aprecio, el mío y el de muchos en el pueblo, por su labor, incluso en momentos de daño, sobre todo en momentos de angustia y dolor. Pero eso viene del corazón. Quería transmitírselo a ustedes y decirles de verdad todo mi respeto. Ustedes hablan del honor de los muertos. Yo hablo de su honor. Quiero agradecerles en nombre del Estado de Israel. Muchas gracias a ustedes. תעודה זו מוענקת בהכרת תודה ובהערכה עמוקה על התגייסות הנחושה והעשייה המסורה לארגון זק"א, המענה המקצועי בזיהוי קורבנות אסון, אותו נתתם בימי מבצע עם כלביא, מבטא את ערכי כיבוד האדם וכבוד המת, והינו מופת לתרומה ברוכה לחברה הישראלית בהוקרה רבה. בנימין נתניהו, ראש הממשלה. Israel se levanta entre llamas, guerras y lágrimas. En un momento donde el mundo gira en confusión, divisiones y conflictos, hay un país que continúa dando lecciones de resiliencia, unidad y propósito. Israel. Y lo ha hecho no con discursos vacíos, sino con acciones reales, sangre real, dolor real, y también con una esperanza tan viva como su historia. En los últimos días, pronunció 3 mensajes contundentes desde 3 escenarios completamente diferentes. Uno en el banco de sangre de Megan David Edom, otro en el contexto diplomático tras una victoria contra Irán, y un tercero en el Departamento de Bomberos y Rescate de Israel. Pero todos comparten una sola cosa: Israel no se rinde, Israel se levanta y lo hace una y otra vez. En su primer discurso, Netanyahu no pudo contener su emoción. Frente a los voluntarios de Megan David Edom, dijo: "Estoy simplemente emocionado. Lo que ustedes hacen no existe en ningún lugar del mundo". Y no exageraba. En medio de una sociedad agitada por la guerra, por el dolor, por la incertidumbre, miles de voluntarios se presentan sin cobrar, sin buscar gloria, sin esperar nada, solo para salvar vidas. Paramédicos, conductores, donantes, hombres y mujeres, algunos aún adolescentes, que se convierten en la columna vertebral del sistema de emergencia más solidario del planeta. Netanyahu los miró a los ojos y lo dijo con fuerza: "Ustedes representan al pueblo de Israel en su mejor versión". Esa es una frase que no debe pasarse por alto, porque en un mundo donde se idolatra el poder, Israel honra al que sirve. En una tierra de fuego y lágrimas, el que cura y socorre tiene un lugar más alto que el que manda o conquista. Y mientras Israel alivia sus propias heridas internas, externas e históricas, Netanyahu también envió un mensaje al mundo: confrontamos con fuerza a Irán y logramos una gran victoria. Pero no se quedó en lo militar. Inmediatamente añadió: esta victoria abre una oportunidad para expandir los acuerdos de paz. Aquí está la parábola de Israel.
Un país que pelea cada día por su derecho a existir, pero que sigue creyendo en la paz como destino. Un país que en medio de secuestrados, misiles, odio y boicot, sigue tendiendo la mano. Netanyahu lo dejó claro. Hay una ventana de oportunidad y no podemos despreciarla. No debemos perder ni un solo día. ¿Quién habla de paz cuando todavía hay rehenes en Gaza? ¿Quién insiste en acuerdos cuando naciones enemigas siguen financiando terror? Israel lo hace, porque cree y necesita creer que el mañana puede ser distinto. Y luego vino una visita a los bomberos. En ese acto, la metáfora fue literal. Ustedes apagan el fuego aquí, yo apagué el fuego allá. Con estas palabras, Netanyahu unió el frente externo con el interno. Habló de incendio en Jerusalén que los bomberos extinguieron con profesionalismo y valentía. Pero también habló de los fuegos políticos, diplomáticos y militares que su gobierno enfrenta y controla. Y dijo algo que merece repetirse. Tú entras al fuego. Eso es lo que haces en el campo de batalla. Entras al fuego desde Beerseba hasta Haifa. Ese es Israel, un país pequeño, rodeado de enemigos, pero que entra al fuego sin miedo. No huye, no negocia su existencia y no deja atrás a los suyos. En ese mismo discurso, Netanyahu miró a los bomberos, muchos más de ellos jóvenes, y les dijo con fuerza: están alistándose para una misión sagrada. Y así es, porque el que se lanza al fuego para salvar vidas también está cumpliendo una misión divina. Pero hay algo más profundo aún detrás de estos tres mensajes. Netanyahu no solo agradeció, no solo celebró victorias, también llamó a la conciencia nacional a no rendirse, a no distraerse, a no perder ni un solo día, porque el enemigo no duerme, y el que quiere vivir no puede perder tiempo. Israel es un pueblo que nació del dolor, que sobrevivió al exilio, al holocausto, al desprecio de las naciones, y aún así sigue levantándose. Hoy Israel está de pie gracias a Dios, a sus voluntarios, a sus bomberos, a sus soldados, a sus madres, a sus rabinos, a sus científicos, y también gracias a aquellos que, como Netanyahu, en estos tres escenarios se atreven a decir la verdad sin filtro. Lo que ustedes hacen no existe en ningún lugar del mundo. Estamos construyendo paz, entramos al fuego y seguiremos de pie. Y quizá ese sea el verdadero milagro de Israel. No solo sobrevivir en medio del fuego, sino usar ese fuego para forjar identidad, propósito y esperanza. Y nos despedimos diciendo: juntos, con la ayuda de Dios, venceremos.